Buenos días, señores televidentes. Una vez más aquí en su programa de Economía y Política con la participación de Rafael Espinal y hoy con la distinguida presencia de Harold Vázquez, consultor del Banco Central. Harold, placer tenerte aquí, Rafael. Sí, aquí un placer en este fin de semana muy activo porque estamos próximos a la juramentación del presidente y es un placer tener a Harold, un gran amigo aquí en el programa. Buenos días, Rafael, también, y buenos días, Vicente. Gracias por la invitación. Claro que sí, Harold. Oye, una cosa, ¿el lunes es feriado o no es feriado? No es feriado. No es feriado. El 16 es feriado. Yo sé que el 16 es feriado. Pero a mí como que había gente como decía, no, pero hay puente o no hay puente. Aquí todo el mundo siempre toma para puente. Cada vez que hay un feriado, un martes o un jueves, todo el mundo se aprovecha y lo coja para puente. Bueno, los que pueden, me imagino, ¿no? Los que pueden. Entonces, al final, yo me imagino entonces que no, este no es un fin de semana largo. No, este es un fin de semana normal, pero con un martes. Algunas personas lo toman desde el viernes. Los que pueden tomar sus vacaciones. Claro, mucha gente también que son profesionales independientes, comerciantes, que toman ese día festivo. Sí, bueno, estos son unos meses también de vacaciones todavía. Sí. Estos son antes todavía las clases no han comenzado, aunque ya empiezan pronto van a comenzar el año escolar. Ya la gente, 2 semanas más o menos. En 2 semanas ya empiezan a la gente a las preparaciones, a empezar a apartar los chelitos, porque el año escolar, el comienzo de año escolar para los que tienen hijos es un fuerte muy grande. Sí, pero mira, es muy importante que hayamos invitado a Harold, porque en un fin de semana donde la gente está concentrada, tal vez en los cambios del 16, es muy importante hablar de temas económicos. Y Harold es un economista con un doctorado en economía y profesor universitario, lo cual puede ayudarnos mucho a entender algunas de las cosas económicas. Y lo que está pasando actualmente, no solamente en el plano nacional, sino también internacional. Bueno, yo agradezco estar aquí con ustedes. Como Rafael dice, nosotros somos colegas de larga data allá en Intec también. Y colegas corredores también. Sí, correcto. Corredores de maratonistas. Maratonistas. Ajá. Oye, ¿y cómo le están viendo, por cierto, cómo le está yendo con eso? Porque ha hecho un calor últimamente. Bueno, Harold, que está entrenando muy fuertemente, puede decirte cómo le ha ido estos días. Bueno, a mí me ha ido bien, pero ha sido difícil. Ha sido difícil realmente, ¿no? Yo estoy entrenando para un maratón en septiembre, el maratón de Berlín, y la verdad que es difícil entrenar en esta época, pero bueno, es lo que tenemos. Pero eso te da mejores condiciones para cuando tú llegues a esos países que son más fríos, tienen mejor clima. Eso te ayuda a hacer quizás mejor tiempo de lo que tú estás haciendo o registrando aquí. Bueno, mira, vamos a ir ahora a una pausa comercial y cuando volvamos nos vamos a entrar entonces en tema, full en el tema económico. Muy bien. Volvemos. Bueno, volvemos. Ahora, primero, yo me imagino que lo primero que tenemos que hablar entonces es de la economía global, cómo está la economía mundial. Actualmente que hemos pasado de un largo proceso de recesión internacional pero ahora estamos viviendo una época de recuperación de las grandes potencias. Vemos como los Estados Unidos y otros grandes actores económicos internacionales se han ido recuperando, mientras otras economías emergentes, como son los famosos BRICS, han tenido un poco de retroceso económico, un poco de desaceleración económico. China ya no está creciendo al mismo nivel que estaba creciendo hace algunos años atrás. Estamos viendo muchos problemas en Sudamérica por el asunto de las materias primas y los commodities, y vemos un reforzamiento del dólar a nivel internacional y vemos al mismo tiempo obviamente una devaluación de otras monedas. También está el efecto económico que ha provocado la decisión de Inglaterra de salir de la Unión Europea, el famoso Brexit, que ha tenido un impacto en la lira, en la moneda, en la moneda británica, pero al mismo tiempo ha creado una ola de incertidumbre en todos los mercados internacionales. ¿Cuál es tu parecer? Bien, así como tú mencionas, hay señales de recuperación en algunos países, pero también han ocurrido fenómenos que han causado serias incertidumbres. Por ejemplo, eso ha hecho que el Fondo Monetario Internacional, que publica sus reportes sobre proyecciones económicas, que se llama World Economic Outlook, comúnmente conocido como WEO, bajó las proyecciones de crecimiento tanto para el año 2016 como el año 2017. Espera que la economía mundial crezca más o menos un 3.1% para el 2016, más o menos
3.2% para el 2017, bajándole casi 2 décimas a sus pronósticos anteriores. Y esta reducción se debe básicamente a algunos fenómenos que han ocurrido, algunos de los que tú has señalado, como es el caso de la salida de Inglaterra, el anuncio de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Ciertamente la economía estadounidense ha mostrado ciertos signos de robustez. Dentro de todas las economías al cual el FMI, el fondo, le bajó las proyecciones de crecimiento, bajó en mayor medida, obviamente, las proyecciones de crecimiento de la economía de Inglaterra, porque entiende que sería la economía más afectada con este fenómeno, no tanto la de Estados Unidos, porque tiene una exposición muy pequeña debido al comercio que tiene, ¿no?, con Inglaterra. La exposición no es significativa, y tampoco bajó significativamente la exposición de otros países europeos, aunque sí bajó sus pronósticos de crecimiento. En ese sentido, la Unión Europea ha tenido muchos problemas de la recuperación económica después de la crisis del 98, del 99, del 2008, 2009, a veces me quedo atrás. Le ha costado mucho más recuperarse que los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha habido importantes cifras, por ejemplo, la descenso en el desempleo para dar un paso. Y a principios de este año, aunque ya esto es cosa pasada, la Reserva Federal aumentó un poco las tasas, que eso daba una señal positiva de recuperación. Pero de todas maneras existe todavía una sensación de que la economía global no se ha recuperado completamente de esta crisis, y todavía quedan muchos aspectos de incertidumbre en los mercados internacionales. Y sobre todo, a pesar de esta enorme crisis, se consideró que la región de América Latina fue una de las regiones que mayor creció y mayor se benefició por todo el aumento del precio de las materias primas. Hubo mucha inversión debido a la crisis. Mucha de la inversión que se desvió de los grandes países desarrollados, de las grandes potencias a países emergentes, y todo eso creó un cierto grado de desarrollo. O cierto grado de crecimiento, más bien dicho, porque hay típicamente los problemas que existen en nuestras economías. Sin embargo, vemos ahora que grandes países, por ejemplo Brasil, que es el gran economía de América Latina, vemos que está ahora viviendo un momento muy, muy difícil. Tiene varios años en eso. Varios años, justamente. Y Venezuela, ni que se diga, Venezuela está a punto de un colapso económico, según muchos expertos han señalado. Pero vemos que, por ejemplo, en nuestra región, y República Dominicana en particular, es un país que todavía sigue en crecimiento económico, y somos la economía de América Latina que se proyecta que va a ser de las que más va a crecer. Mira, para analizar ese entorno, yo creo que deberíamos de ir quizá un poco por partes, porque las estructuras económicas de estos países que tú me has mencionado y regiones son bastante distintas. Bien es cierto, Estados Unidos ha mostrado sólidos signos, indicadores de crecimiento. Se espera que la economía crezca un 2.5% más o menos este año. Eso es una tasa de crecimiento que coincide con lo que es la tasa de crecimiento de largo plazo de Estados Unidos. En el largo plazo la economía estadounidense crece en promedio un 2%. Generalmente las economías grandes tienden a crecer a tasas muy bajas por el tamaño que tienen, pero ese 2% significa mucho para ellos. También el nivel de desempleo en Estados Unidos está por debajo del 5%, ya esa tasa de desempleo se considera como pleno empleo, es lo que nosotros llamamos como pleno empleo, que el desempleo que existe es puramente friccional, la gente siempre está cambiando de trabajo u otras cosas que surgen. Entonces son indicadores de solidez, y eso difiere mucho de los indicadores que uno observa en la Unión Europea, donde las tasas de crecimiento promedio de la Unión andan sobre el 10%, pero en algunos países como España, Italia, Grecia, sobrepasa el 20%. En España la tasa de crecimiento de Italia de los jóvenes, personas entre 16 y 24 años, llega al 50%, o sea, la mitad de esos jóvenes. La tasa de desempleo, exactamente. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué vemos un signo de crecimiento o de repunte en la economía estadounidense y no vemos esto en la zona europea? Hay condiciones estructurales que son distintas. En Estados Unidos, por ejemplo, el mercado laboral es mucho más flexible. No hay costos significativos de contratación o despido. Esto hace que cuando la economía se está recuperando, los empleadores contraten muchas personas rápidamente. De igual forma, cuando hay recesiones, los empleadores hacen despidos también de forma rápida. Pero cuando llega la recuperación, la contratación surge inmediatamente o se activa. En Europa es muy costoso
Hay muchos altos costos laborales, hay muchas leyes, muchas regulaciones laborales, y eso crea fricciones. Entonces, aunque haya signos de recuperación, quizás los empleadores no contratan a la misma velocidad o al mismo ritmo, y por eso vemos que tiene tasa de desempleo más alta en promedio. Si tú miras los países europeos, de forma independiente cada uno de ellos, las condiciones pueden variar. Por ejemplo, en el caso de Alemania tiene tasa de desempleo muchísimo más baja que en el caso, por ejemplo, de Francia o España. La estructura de la economía alemana se parece mucho más a la estadounidense en ese sentido que la estructura de la economía francesa. Entonces, eso causa esta situación. Igual en Inglaterra también, su estructura económica es más o menos parecida a la de Estados Unidos, tiene tasas de desempleo que están por debajo del 6% o alrededor del 5% en el caso de Inglaterra. Entonces, eso hace que se parezcan mucho más en los indicadores, haya mejores signos de recuperación en ciertas economías en particular, más no bien en toda la zona europea. Mira una cosa, Harold. En el caso de la República Dominicana, que es una economía abierta, muy vulnerable a factores externos, hay un elemento que es clave en el contexto internacional, que es el petróleo. Y el precio del petróleo y el precio, hoy día el precio del oro, que claro, es un producto que nosotros hoy exportamos como un gran generador de divisas. Está el turismo, que depende mucho de ese entorno internacional. Entonces, ¿cómo tú vinculas ese entorno internacional en las expectativas con la República Dominicana en esos aspectos de generación de divisas, etcétera? Mira, en ese sentido, a la República Dominicana podría decir, a pesar de que el entorno internacional es algo adverso y hay incertidumbre, ha sido en cierta manera beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque la ralentización de las economías, y Vicente mencionaba por ejemplo el caso de la economía de China, ha hecho que la demanda de petróleo en cierta medida caiga también aumentos en la eficiencia en la producción de petróleo ha hecho que la oferta aumente, y esto ha generado un desplome de lo que es el precio del petróleo. Para nosotros el petróleo es un insumo de importación bastante importante, pesa más del 30% de nuestras importaciones, lo que es petróleo, derivado, combustibles. Entonces, el hecho de que los precios hayan caído, en algunos casos por caída en la demanda, en otros casos por eficiencia productiva, nos ha beneficiado a nosotros. También, en estos ambientes de incertidumbre, los inversionistas extranjeros generalmente buscan o monedas fuertes o buscan activos fuertes en que invertir. Uno de estos activos que se llaman activos de refugio es el oro. Y eso ha hecho que el precio del oro haya aumentado significativamente. Por ejemplo, se está cotizando sobre los $1.350 la onza Troy. A principio de año estaba alrededor de unos $1.100, si no me equivoco, la onza Troy. O sea, ha tenido un aumento significativo. Ese aumento ha sido mucho mayor desde el anuncio de la salida de Inglaterra del Brexit, que se ha generado más incertidumbre en los mercados. Ahí hemos visto un mayor repunte de los precios del oro, y obviamente eso incide positivamente en lo que es la situación económica de la República Dominicana en la generación de divisas. En cuanto a lo que tú te referías sobre, por ejemplo, divisas sobre turismo, la República Dominicana hasta cierto punto ha hecho un buen trabajo de diversificación de su oferta hotelera. Nosotros tenemos turistas que vienen mayormente lo que es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y son economías que tienen buenos signos. La economía canadiense muestra mejores signos económicos incluso que la misma estadounidense. Entonces muchos turistas vienen de Estados Unidos y en Canadá. Hay otros turistas que vienen también del lado de Europa y también que vienen del lado de Sudamérica también, ¿no? Entonces quizás esta diversificación ha hecho que no impacte tan significativamente lo que es por el lado del turismo, ¿no? Aunque sí quizás la devaluación de las monedas, de algunas monedas, quizás como por ejemplo el euro, puede ser un signo de preocupación, quizás hace un poco más costoso el hecho de que turistas de estos países europeos vengan acá, pero por el hecho de la diversificación que tenemos, eso ha compensado, ¿no? Tocaste el tema de las monedas, y es justamente uno de los principales indicadores, inclusive aquí, que todo el mundo sigue mucho, es la prima del dólar. Y vemos cómo, y justamente por nuestra cercanía con Estados Unidos y la influencia que Estados Unidos tiene sobre nosotros, y obviamente porque el dólar es la moneda principal, la moneda primero de reserva y después con lo que todo se evalúa, o sea, todo está en precio del dólar.
Entonces, el dólar ha tenido una fuerte tendencia a la alta en todos los mercados internacionales este último año, inclusive aquí en República Dominicana el dólar empezó a subir un poco, pero el Banco Central logró como estabilizar la moneda y se ha mantenido relativamente estable. A lo largo de estos últimos de los gobiernos los gobiernos del PLD recientemente se han caracterizado por una política, por una estabilidad económica muy marcada, y vemos que nunca ha habido un deslice ha habido un deslice muy grande de la moneda del dólar. Entonces la prima, pero vemos que ahora mismo hay un reforzamiento. Nunca se está claro si esto realmente es un impulso es parte producto, obviamente, consecuencia de la situación internacional per se, o es realmente parte de una política de los Estados Unidos para aumentar la fuerza del dólar. A Estados Unidos le conviene ahora mismo tener su dólar fuerte, le conviene su dólar a una tasa baja, o sea. Mira, ciertamente en los últimos quizás meses, 2 o 3 meses, sí ha ocurrido una apreciación significativa de lo que es el dólar como moneda. Como mencionábamos hace un momento, eso está explicado en gran parte por los inversionistas que buscan refugio, ya sea o en activos que entiendan seguro o en economías que entiendan seguro. Con esto, por ejemplo, sobre todo luego del anuncio de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, muchos inversionistas movieron sus recursos hacia comprar bonos estadounidenses, ¿no? O hacia los Estados Unidos, y eso tú lo puedes ver por los flujos de capitales. Cuando tú miras las estadísticas de los flujos de capitales, a eso se le llama en economía como flight to quality, como volando hacia donde hay calidad, más o menos. Muchos inversionistas, incluso hasta de países de emergencia, han movido su recurso a Estados Unidos, y eso ha creado la apreciación. Es un fenómeno que ocurre siempre que hay incertidumbre. En cuanto a si es producto de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, yo descartaría eso totalmente. La Reserva Federal no toma en cuenta cómo anda la tasa de cambio cuando traza su decisión de política monetaria. Ni siquiera es una variable que la menciona dentro de los comunicados que hace, ni es una variable que se observa ni que se está monitoreando, ¿no? Ellos permiten la flotación pura y simplemente del dólar, y no intervienen para subir o bajar lo que es la tasa. Entonces ahí no incide lo que es la política monetaria. Sí, los fenómenos internacionales han estado incidiendo quizás un poco en la decisión de la Reserva Federal de subir o no la tasa de interés. Como tú mencionabas hace un rato, hubo un aumento de la tasa de interés en diciembre, porque la economía estadounidense venía mostrando sólidos indicios de recuperación. Este año ha seguido mostrando indicios de recuperación. En un principio analistas pensaban que la Fed iba a seguir aumentando la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ¿qué sí monitorea la Reserva Federal? Tratar de cumplir lo que es su meta de inflación. Entonces sube la tasa de interés con una forma de bajar la inflación si la inflación entiende que se le va a ir más allá de lo que es la meta del 2% que ellos tienen establecido. Pero no han hecho aumentos. ¿Por qué? Porque la inflación ha estado muy baja, y también el ambiente de incertidumbre han entendido que no lo ha meritado. También tiene esto que ver con el hecho de que este es un año electoral norteamericano. ¿Tú crees que tenga una influencia? Actualmente creo que Estados Unidos está pasando por el proceso electoral más confuso y más único de su historia reciente. Y justamente se caracteriza por los candidatos, más bien dicho, por el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, que ha hecho pronunciamientos bastante polémicos, y en algunos casos declaraciones que son fruto de yo no sé de qué estadístico, de qué mentalidad, que han hecho inclusive que varios actores internacionales estén muy preocupados de qué es lo que pueda pasar en estas elecciones. Sí, pero fíjate, también es bueno aprovechar a Harold. Durante esta campaña electoral han habido candidatos como Bernie Sanders en el Partido Demócrata que han cuestionado seriamente lo que es la estructura económica de los Estados Unidos, y han hecho mucho énfasis en los temas de desigualdad y de que es una política económica que tiende a concentrar el ingreso. Entonces, esos temas están vinculados con todo esto. Sí, pero yo creo que mejor vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a salir del tema cuando volvamos. Sí, eso no. Bueno,
Volvemos ahora. Estamos hablando ahora del tema político y sobre todo el tema político en Estados Unidos. Tú entiendes muy bien. Tú estuviste trabajando en la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, yo hice, mientras estuve en Estados Unidos, cuando hacía mi doctorado, yo estuve más bien como pasante. Estuve 2 años dentro de lo que es el Departamento de Investigación de la Reserva Federal de Atlanta, ¿no? Que es una de las 12 oficinas de la Reserva Federal. Entonces tú tienes me imagino entonces que tú tienes mejor conocimiento y una mejor comprensión sobre todo el sistema financiero norteamericano y cómo funciona la economía norteamericana. Y entonces, como estamos señalando, yo no entiendo a veces muchas de las declaraciones del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, desde sus temas sobre sus, obviamente sus temas políticos son muy alocados, son muy polémicos, que mucho el ataque contra el Partido Demócrata, inclusive llamó a Barack Obama, que fue el fundador de ISIS, eso es completamente descabellado. Pero también me preocupa mucho de estas declaraciones económicas, que habla inclusive, cuando estuvo hablando de cómo iba él a pensaba pagar el muro, dijo que México iba a pagar el muro que él planea, o que él dice que tiene como promesa de campaña construir entre México y Estados Unidos, de que existe una balanza comercial negativa con México, y que utilizando ese diferencial, él va a con eso pagar el muro, pero yo no entiendo, eso es completamente descabellado. Mira, el caso del fenómeno de Donald Trump es algo muy comentado. Estas elecciones han sido bastante atípicas en Estados Unidos. Primero, por la gran cantidad de candidatos que se presentaron en un principio en el caso republicano. Iniciaron casi 12 candidatos, precandidatos a la candidatura del partido, ¿no? Hasta que terminó Donald Trump obteniéndola, ¿no? Y viene una persona que está fuera de la política. Yo lo que pienso, él es una persona de la televisión. Tiene un discurso bastante populista, utiliza quizás un populismo de derecha, así como hay populismo de izquierda y populismo también de derecha, y hace planteamientos que entiende que hace mucho eco en la televisión, porque él sabe de televisión y sabe de los medios y sabe mantenerse en los medios. Si tú te fijas en algo, si algo hace Donald Trump bien, es que él hace que se mantengan hablando de él todo el tiempo, aunque sea bien o mal, pero se mantienen hablando de él medio en tiempo. Incluso cuando tú ves los centros noticiosos internacionales principales de Estados Unidos, que son CNN y Fox News, uno está, por ejemplo, CNN es más orientado hacia lo que es el ala demócrata, ¿no? Y Fox es más orientado hacia lo que es quizá el ala republicana, o comparte más esas ideologías. Los dos, en vez de CNN dedicar más tiempo a hablar de quizás de Hillary Clinton, que es el candidato, y Fox de hablar de Donald Trump porque es el candidato, los dos se pasan hablando de Donald Trump. Donald Trump sabe estar en la boca. Con respecto a lo que tú mencionas sobre esta política de comercio, del muro, es algo totalmente que carece de sentido, o sea, carece totalmente de sentido lógico. Lo primero es que cuando tú ves el comercio entre Estados Unidos y México, sí, el comercio es deficitario, pero el déficit prácticamente se explica por lo que es las importaciones de combustible, cuando Estados Unidos importaba combustible, porque ahora mismo Estados Unidos está exportando combustible. Hasta hace poco comenzó a exportar combustible, pero tradicionalmente ha sido importador neto de combustible. Y gran parte de ese déficit se debía a las importaciones de combustible. Entonces removía las importaciones de combustible y Estados Unidos tenía superávit con México. Es decir, las exportaciones al público al cual Donald Trump quiere llegar, que es al sector de manufactura, que son los que les dice, tú estás perdiendo tus empleos por estos tratados de libre comercio, el NAFTA, este tratado con México y Canadá, etcétera, el tratado transpacífico, ahí el discurso totalmente se cae. Con respecto a pagar pagar con un déficit, es algo totalmente ilógico, que carece de sentido, porque un déficit es solamente una anotación, un registro de algo que ya pasó, un registro contable de algo que ya pasó hace tiempo. Ahora, entonces no son recursos de los cuales tú tienes o has dejado de percibir o espera de percibir. Ahora, Harold, ese es el caso de Donald Trump, pero yo hablaba en el segmento anterior que, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas, el candidato demócrata que compitió con Hillary Clinton, Bernie Sanders, sí trazó un discurso con cierta coherencia teórica, digamos, de cuestionamiento a la economía norteamericana, y tuvo muchas simpatías entre jóvenes, sobre todo. Claro, no alcanzó la candidatura demócrata,
pero fue atractivo para unos sectores que cuestionan o están insatisfechos con la economía norteamericana. Tú que has vivido en los Estados Unidos, estudiaste allá, conoces la economía norteamericana porque hiciste tu PhD en Estados Unidos. Esto podría calificarse, Bernie Sanders, como utopía, populismo, ¿qué? ¿Cómo tú analizas ese discurso socialista en estos tiempos? Bernie Sanders es otro fenómeno interesante, por eso las elecciones han sido tan particulares, no solo por el caso republicano de Donald Trump, pero también por el caso demócrata de Bernie Sanders, de venir un candidato demócrata, generalmente con una orientación mucho más hacia la izquierda, más liberal de lo que son los mismos demócratas tradicionales, ¿no? Entonces sí, Bernie Sanders viene con un discurso también bastante populista, al igual que Donald Trump, pero con un populismo de izquierda, y capta a los jóvenes básicamente porque ¿qué es lo que le dice a los jóvenes? Bueno, simple y sencillamente, yo te voy a dar universidad gratuita, tú no vas a pagar universidades. Esos son discursos que calan en el oído de los jóvenes, ¿no? Básicamente, y al igual que Donald Trump, ¿no? Tenía unas posiciones en contra de los tratados de libre comercio que ha marcado Estados Unidos. Entonces eso también cala dentro de otro segmento de la población. Bernie Sanders atacó mucho, por ejemplo, el tema del financiamiento de las campañas, y eso, por ejemplo, el caso de quiénes son tus donantes. La estrategia de financiamiento de él se pareció mucho a la estrategia que utilizó Barack Obama. Barack Obama utilizó una estrategia de financiarse con muchos donantes, con pocos montos, y mucho uso de las redes sociales, o sea, para bajo costo, y tenía muchas personas que le aportaban $5, $10, $3. Bernie Sanders utilizó una estrategia similar y logró un gran financiamiento y un gran apoyo, a diferencia de Hillary Clinton, que se financia más de los grupos más tradicionales, incluso los mismos grupos financieros, los cuales también los mismos demócratas atacan, ¿no? Tú tienes grupos financieros y empresas, entidades financieras, fondos de inversión que contribuyen y han contribuido más a la campaña de Hillary Clinton que a la campaña de Donald Trump. Entonces, en ese sentido, ¿no? Bernie Sanders atacó mucho eso, y a mí me parece quizás que eso es un punto válido, ¿no? De atacar quién está financiando las campañas, porque eso tal vez puede denotar, ¿no? A qué sectores tú podrías responder. Y bueno, también incluso Bernie Sanders fue exitoso en algo, aunque no alcanzó la nominación, que es que hizo, por ejemplo, algunas posiciones de Hillary como demócrata, ¿no? Un poco más, digamos, liberal, no de la era conservadora, sino de la era, hizo que se moviera un poco más hacia la izquierda, porque para Hillary poder conectar con los votantes de Bernie Sanders y no dejar que esos votantes se vayan quizás por disgusto hacia Donald Trump o a algún otro partido, o que simplemente no voten, tuvo que alguna de sus posiciones flexibilizarla y orientarse un poco más hacia las posiciones de Bernie Sanders. Grandes discrepancias tenían Hillary y Bernie Sanders, sobre todo porque Hillary decía, bueno, yo pondré algunos límites al tema del financiamiento, porque los estudiantes estadounidenses pueden acceder a crédito educativo, para que no acumulen tantas deudas, etcétera. Entonces Bernie Sanders decía, bueno, los estudiantes no van a pagar la universidad. Entonces había gran discusión porque, bueno, ¿de dónde se va a financiar ese costo? Porque el dinero tiene que salir de algún lado. O sea, las universidades, los profesores, claro, hay que pagarlo. Entonces, pero sí, Hillary flexibilizó algunas de sus posiciones. El discurso social más tirado que proyectaba Bernie Sanders logró calar más dentro del partido, y entiendo que Hillary Clinton tuvo que asumir ciertas posiciones de Sanders, claro, para poder llegar a un punto medio, porque eso es en el fondo la política es un compromiso, son compromisos, llegar a los acuerdos, cosa que a veces a muchos políticos y aquí se les han olvidado, y creo que eso es uno de los problemas que tiene Donald Trump, que no quiere llegar a los compromisos necesarios para llegar para lograr una gobernabilidad. Pero una cosa que me está llamando la atención es que tanto la izquierda norteamericana, lo que se llama izquierda norteamericana, porque realmente yo siempre he dicho que el espectro político norteamericano es mucho más estrecho que el que hay en otros países, pero bueno, la izquierda norteamericana y la derecha norteamericana, ambos de forma separada y tal vez de puntos distintos, están cuestionando mucho los acuerdos de libre comercio y los acuerdos económicos. Donald Trump inclusive ha señalado que pero estos acuerdos, que obviamente tienen que primero pasar por el Congreso y por la Cámara, porque Estados Unidos es a diferencia de lo que pasa en países como el nuestro,
países de América Latina, los norteamericanos son muy institucionales y todo tiene un reglamento y un procedimiento que cumplir antes de ser, tanto para ser revocado como para ser reafirmado. Entonces, aquí hay una serie de acuerdos que el presidente ni siquiera el presidente de Estados Unidos no puede suspenderlos porque sí. No, claro. Pero puede mandar a revisar. ¿Tú crees que sea que gane Hillary Clinton o que gane Donald Trump? ¿Tú crees que va a haber un replanteamiento de los acuerdos de libre comercio que hay con América Latina? Mira, en cuanto a los acuerdos que se han firmado, no creo. Los países como Estados Unidos se caracterizan por ser naciones que no cambian, no tienden a cambiar las reglas de juego y tratar de mantener las reglas de juego. Esto de revisar no es más que un llamado, o decir que va a suspender es quizá un llamado populista. Él podrá nombrar una comisión de revisión y esa comisión pronunciarse y decir tal cosa sobre tal acuerdo, pero de ahí a que se vaya a producir un cambio en algo pactado en ese acuerdo, eso tiene que ser aprobado por el Congreso mayormente, ¿no? Ahora mismo el Congreso me parece está un poco hacia el lado republicano, creo, pero no con mucha diferencia. El problema de Donald Trump, Hillary tendría problema en cambiar esas cosas, ¿no? Los republicanos son más orientados quizás a los tratados de libre comercio en parte, pero en el caso de Donald Trump ha chocado mucho incluso con las mismas personas de su partido, con los congresistas, con todo el mundo, los dirigentes, ¿no? Entonces hasta a él mismo se le haría muy difícil, yo creo, que proponer cambio. Hacia adelante podría ser que no cometan una política de querer hacer más acuerdos, tal vez. Pero eso sí, hacia adelante sí podría perjudicar. Eso podría ser. Pero realmente... Yo quisiera que viéramos eso después vinculado con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, porque eso podría ser que la liberalización del comercio esté en un periodo de retroceso, o sea, la integración de Europa o estos acuerdos con México que están siendo cuestionados, podría ser un indicador de que la liberalización del comercio hoy día encuentre trabas y se vea como perjudicial para los países. Yo quisiera que habláramos de eso. Sí, pero, claro, vamos a hablar de eso, pero después que hablamos de esta pausa comercial. Bueno, volvemos. Ya estamos, ya se está acabando el programa. Harold, por favor, la pregunta, Rafael. Sí, no, a ver si Harold nos aclara un poco si esto del cuestionamiento de los acuerdos de libre comercio, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, es la desintegración de los bloques, es un cuestionamiento a la liberalización del comercio. Mira, yo no creo, yo sí creo que hay políticos que en el caso de Estados Unidos han tratado de alimentar lo que es el populismo, este populismo de los acuerdos de libre comercio. Yo dudo mucho que, por ejemplo, que Estados Unidos, quien gobierne, quien venga, ya sea Hillary o si ganara Donald Trump, por ejemplo, se quiera quedar fuera de negociar lo que es el Tratado Transpacífico, que es el principal tratado de negociación que está en el tapete mundial, donde ahí los países que están ahí conforman más del 50-60% del PIB mundial, lo que están ahí negociando. Entonces tú teniendo el chance de influenciar las reglas de juego en un mercado tan grande que tú te abstengas de participar, eso llamaría mucho la atención. En el caso de Inglaterra, los ingleses yo creo que son bastante particulares. Ellos son muy pro comercio y siempre lo ha sido, ¿no? Y de hecho las teorías de liberalización, de comercio y toda esta cuestión que uno ve y en la historia económica, cuando uno habla de David Ricardo y estos economistas clásicos, no surgen de allá de Inglaterra. Ellos, si uno se pone a mirarlo a ellos, las razones de ellos salir es más un tema político, más que comercial. Yo no creo que es una razón de no querer más comercio con Europa, un tema político de que la ciudadanía o segmento de la ciudadanía no se sentía identificada con el tema de la burocracia europea, de que hayan ciertos legisladores que estén tomando decisiones por lo cuales los ciudadanos ingleses no conocen, legisladores por lo que ellos no votan, y están tomando decisiones de manera que los afecta y los vincula. Entonces, eso no es muy pro inglés. Si tú te fijas, Inglaterra nunca ha estado muy de lleno a la Unión Europea. O sea, somos de la Unión Europea, pero no tenemos la moneda, tenemos nuestra propia moneda. Somos de la Unión Europea,
pero no somos parte del tratado exchange de comercio. Es decir, el que quiere ir a Inglaterra tiene que salir a buscar su visa, no como el que quiere ir a Europa, que solamente tiene una sola visa de los países de exchange. Entonces ellos siempre han sido muy particulares. Si Inglaterra sale, la pregunta es, bueno, eso impactará negativamente lo que es los flujos comerciales, el comercio, habrá más restricciones. Eso habría que ver porque hay, si bien es cierto, Inglaterra depende mucho de Europa en su comercio internacional, gran parte de sus exportaciones van dirigidas hacia países europeos, lo que es Alemania, Francia, España, pero también hay países que demandan gran cantidad de bienes y servicios de Inglaterra. Por ejemplo, el caso de España. España, de los 60 millones de turistas que van al año, 15 millones son ingleses. Entonces, a la hora de que vayan a ponerle trabas a Inglaterra, España va a tener una posición, o va a querer buscar, pienso yo, una posición que quizás no le vaya a afectar sus intereses de los turistas ingleses que van a visitar España. Así harán otros países, por ejemplo, que también exportan muchos productos hacia Inglaterra, que es el caso de Italia, por ejemplo, ¿no? Que exporta otros productos a Inglaterra. Entonces, yo creo que ahí buscarán la forma de que tal vez el flujo comercial, yo esperaría que quizás tratar de no sea seriamente afectado entre estas dos naciones, de ponerle trabas de que ya los productos de Inglaterra no entren aquí, a Europa, etcétera. No creo que llegue a esa magnitud, habría que esperar a ver qué va a pasar ahí, pero realmente yo creo que es más un factor de la política y del tono y de subir el tono de la política. Sí, pero hay, como te digo, hay un tema, la política siempre influye en lo económico y lo económico siempre influye en la política. Así es. Habrá que ver cómo todo este proceso terminará afectando la economía mundial y la organización política mundial. Pero mira, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Harold, placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Espinal, por invitarme y acá a la orden. Claro, espero que podamos tenerte en otro futuro programa y será entonces, nosotros nos veremos con los amigos espectadores la próxima semana. Tengan todos ustedes buenos días. Usted está viendo un